Estaba en cuclillas junto a la cerca, sosteniendo a su hija menor en brazos, mientras los otros dos se quedaban a un lado sin saber qué hacer con el silencio de su padre. Fue cuando ella pasó por el camino con su carreta, una extraña, una muchacha sin rumbo fijo, y él hizo algo que nunca había hecho en la vida. Pidió ayuda. La voz le salió ronca, casi avergonzada, como la de quien ha olvidado cómo se abre la boca para hablar del dolor. «Ayúdeme con mis pequeños». Y ella lo miró a él, no solo a los niños, lo miró a él y respondió con una calma que pareció partir el aire en dos. «Velaré por todos ustedes. Si alguna vez has sentido el peso de necesitar a alguien y no saber cómo pedirlo, suscríbete ahora al canal Cuentos del Campo. Deja tu like, porque esta historia es para quienes creen que Dios a veces manda ayuda en la forma de una extraña que pasa por el camino. Y cuéntame en los comentarios desde qué rinconcito de México me estás escuchando hoy. A finales del siglo XIX, en regiones aisladas de México, historias como esta eran comunes. La hacienda Buena Esperanza tenía ese nombre por alguna razón que ya nadie recordaba bien. Quizás el abuelo de Ignacio la había bautizado así en un día de gracia, en uno de esos momentos en que la tierra promete cosecha y el cielo promete lluvia, y el corazón promete que todo va a estar bien. Pero la esperanza, mi gente, es algo delicado, no aguanta mucho peso antes de doblar las rodillas. Y en el año en que esta historia comienza, la Buena Esperanza era solo un nombre pintado en el portón de madera, descolorido por el sol y la lluvia, sin que nadie se preocupara por volver a pintarlo. Ignacio tenía 43 años y el rostro de un hombre que había vivido 50. No era viejo, estaba acabado, que es diferente. La diferencia entre viejo y acabado es que el viejo llegó ahí por el tiempo y el acabado llegó ahí por el dolor. Era alto, de hombros cuadrados y manos que parecían hechas de raíz de árbol, gruesas y firmes, manos que sabían arar, reparar cercas, ordeñar vacas y sujetar riendas, pero que temblaban un poco cuando necesitaban trenzar el cabello fino de una niña de 6 años. La barba, que antes se recortaba cada semana, ahora crecía a su antojo. Los cabellos oscuros tenían hebras blancas en las sienes, no de vejez, sino de ese blanco que aparece cuando la vida cobra intereses por adelantado. Lucía había muerto hacía poco más de un año. Fiebre tifoidea, había dicho el doctor del pueblo vecino, llegando demasiado tarde con su maletín de cuero y los remedios que no sirvieron de nada. Ella tenía 36 años y una sonrisa que la gente de la hacienda todavía mencionaba en sus conversaciones, del tipo que se queda en la memoria de las personas, como el perfume de una flor que pasa con el viento. Ignacio no hablaba de ella, no porque no la amara, sino porque las palabras que tenía para Lucía eran demasiado grandes para salir por la boca de un hombre que había aprendido desde niño que los sentimientos se guardan en el pecho, no se esparcen en el aire, así que los guardó y fue guardando hasta que se convirtieron en piedra. Los 3 hijos crecían en un patio que era al mismo tiempo el lugar más concurrido y el más silencioso de la hacienda. Agustín tenía 9 años, y el temperamento del padre multiplicado por 2. Cerrado, terco, con una forma de mirar de reojo que dejaba a los peones desconfiados. Desde que su madre murió, cargaba una rabia que no tenía nombre, una rabia que ni él mismo entendía, que a veces se convertía en pelea con Fermín, el hijo del caporal, y a veces en un silencio de 3 días sin hablar con nadie. Irene tenía 6 años y era lo contrario de su hermano en casi todo. Menudita, de ojos grandes color miel, que observaba el mundo con una atención que asustaba en los adultos y encantaba en ella. Antes de que Lucía muriera, Irene cantaba todo el día. Cantaba mientras comía, cantaba mientras corría por el patio, cantaba canciones que inventaba en el momento y que su madre escuchaba con aquella sonrisa. Después del entierro, el canto se detuvo.
No fue una decisión. Nadie le dijo que se callara. Simplemente el canto se fue, como se fue la mujer a la que más le gustaba escucharla. Y la pequeña Juana tenía 2 años y medio y todavía no entendía nada de muerte ni de luto. Solo sabía que había una ausencia en el aire que intentaba llenar, llamando a cualquier mujer que la cargara. Por casi 1 año, Ignacio intentó arreglárselas solo, no por orgullo, aunque también había orgullo. Era más por una convicción silenciosa de que aquello era su obligación, que le había prometido algo a Lucía, quizás solo en su cabeza, pero lo había prometido. Y romper esa promesa imaginaria sería como borrar el último rastro de ella dentro de sí. Así que se despertaba antes del sol, cuidaba del ganado, pasaba el día en el campo, volvía con la barba crecida y las manos sucias de tierra, e intentaba hacer algo con aquellos 3 niños que lo miraban como si esperaran una respuesta que él no tenía. Había una empleada, sí, doña Perpetua. No esa Perpetua, otra, una mujer gorda y buena, que hacía los frijoles y lavaba la ropa. Pero se fue cuando su marido enfermó. Vino generosa después, joven y dedicada, pero no aguantó la carota de Ignacio ni los berrinches de Agustín, y renunció un domingo por la mañana. La última fue Francisca, una señora de mediana edad que cocinaba bien, pero que trataba a los niños como si fueran visitas incómodas, dándoles de comer y apartándolos. Se fue un lunes sin avisar, dejando el fogón apagado y una nota breve en la mesa que el caporal Tertuliano le leyó a Ignacio, porque Ignacio tenía los lentes en la troje. Aquella mañana, cuando la historia comienza de verdad, Tertuliano estaba con el sombrero en la mano en la puerta de la cocina, mirando el suelo de tierra apisonada con la expresión de quien va a dar una mala noticia. Era un hombre bueno, viejo, de servicio en la hacienda, que lo veía todo y comentaba poco, pero que en ese momento necesitaba hablar. Dijo lo que tenía que decir con pocas palabras. Francisca se había ido. El fogón estaba frío, los niños no habían desayunado y él no sabía cocinar más que un huevo duro. Ignacio escuchó todo sin cambiar de expresión. Agradeció con un gesto de cabeza, tomó su sombrero y salió al patio sin decir más. Pero por dentro, algo que había estado sosteniendo durante meses, se dio un palmo. Solo un palmo. Pero se dio. Fue allí donde se quedó, en cuclillas junto a la cerca de madera cerca del portón, con Juana en brazos, porque la niña se había despertado llorando, y él ya no sabía qué hacer con el llanto, más que cargarla y esperar a que pasara. Irene se quedó a su lado, descalza sobre la tierra roja, mirando a la nada con aquellos ojos grandes. Agustín pateaba sin propósito una tabla de la cerca, una patada tras otra, en un ritmo monótono que era la traducción perfecta de lo que sentía, pero no sabía decir. El sol de la mañana pegaba de lado, todavía débil, y el camino de tierra frente a la hacienda estaba tranquilo, como de costumbre a esa hora, con solo el ruido de los pájaros y el mugido distante del ganado. Fue entonces cuando ella apareció en la curva del camino. Perpetua tenía 30 años y la apariencia de quien ya ha dormido en lugares peores de lo que debería y se ha levantado de pie de todos modos. No era una belleza de estampa, era una belleza de realidad, del tipo que uno nota después, cuando ya ha pasado un rato mirándola y solo entonces se da cuenta de que se quedó mirando. Cabello castaño, oscuro, recogido en un chongo simple que el viento de la mañana despeinaba en las puntas. Rostro de rasgos rectos, sin excesos, con un par de ojos oscuros que tenían la costumbre de mirar directamente sin rodeos, lo que incomodaba a quien no estaba acostumbrado a ser visto de verdad. Llevaba un vestido de algodón grisáceo, raído en los dobladillos, pero limpio, y una blusa de manga larga debajo que le protegía los brazos del sol. Su carreta era pequeña, tirada por un caballo alazán de crin clara, al que llamaba Canario. No porque el caballo cantara,
sino porque el color de su pelo recordaba el amarillo tostado del ave. En la carreta, amarrado con cuidado, estaba todo lo que poseía en el mundo: un atado de ropa, una caja de madera con hilos, agujas y tijeras de costura, una ollita de hierro, un cobertor de retazos cosido a mano y una imagen de Nuestra Señora envuelta en un paño. Perpetua era hija de campesino, nacida en una región de tierra colorada, donde el sol duraba más de lo debido y la lluvia llegaba menos de lo que prometía. Su padre murió cuando ella tenía 22 años, de un cansancio que el médico llamó con un nombre técnico, pero que todos en la región sabían que era solo vejez prematura de quien trabajó demasiado toda la vida. La madre se fue 2 años después, de una tristeza para la que no había receta. Su hermano Benito, el único, fue el último, arrastrado por una crecida cuando intentaba salvar al caballo de la familia en una noche de tormenta. Perpetua se quedó sola en el mundo con la pequeña propiedad que apenas alcanzó para cubrir las deudas y nada más. Desde entonces vivía de pueblo en pueblo, de hacienda en hacienda, cosiendo, lavando, cocinando, cuidando de gente que lo necesitaba, quedándose el tiempo necesario y siguiendo adelante antes de que el apego echara raíces. Había aprendido de la peor manera posible que el apego duele, y dolor ya tenía suficiente. Iba al siguiente pueblo aquella mañana, donde una viuda llamada Doña Filomena había mandado recado con un arriero pidiendo una costurera para rehacer el ajuar de sus hijas. Era trabajo para 2 semanas, quizás 3, y después seguiría hacia donde surgiera algo. Así funcionaba la vida de Perpetua, sin plan fijo, sin dirección, sin nadie esperándola en ningún lugar. Una existencia de paso, honesta y solitaria, como el camino de tierra que recorría aquella mañana. Habría pasado por la hacienda Buena Esperanza sin detenerse, como ya había pasado tantas veces por tantos portones. Pero algo la hizo tirar de las riendas de Canario cuando vio a aquel hombre en cuclillas en la cerca con los 3 niños alrededor. Quizás fue la forma en que estaban los niños, esa manera de quien no sabe cómo quedarse quieto, pero tampoco sabe a dónde ir. Quizás fue la postura del hombre, encorvado sobre sí mismo, de una forma que ella reconocía, porque ya había visto esa curvatura en el espejo en los años que siguieron a las muertes de su familia. Quizás fue solo el azar, que a veces hace el papel de Dios sin avisar. Canario se detuvo lentamente resoplando suave, y Perpetua se quedó parada en el camino mirando. Ignacio levantó los ojos y la vio allí, una desconocida a caballo con una carreta, mirándolo sin reparo, sin prisa por seguir adelante. Se miraron por un segundo que duró más de lo debido. Agustín dejó de patear la cerca. Irene levantó la cabeza. Juana, en brazos de su padre, se metió el pulgar en la boca y se quedó quieta. Lo que sucedió a continuación, Ignacio nunca supo explicarlo bien. Él mismo diría años después que fue como si algo dentro de él, alguna cerradura oxidada de la que había perdido la llave, simplemente se abriera sola. No lo planeó, no lo sopesó, no pensó en los peones que lo verían, en lo que dirían en el pueblo, en la extrañeza de pedirle un favor a una desconocida en el camino. Abrió la boca y las palabras salieron con la voz de quien ha tragado orgullo durante 1 año entero y ya no puede más. Ayúdeme con mis pequeños. Perpetua no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo con aquellos ojos directos. Luego miró a los 3 niños, uno por uno, con atención pausada, como quien lee una página que necesita ser entendida antes de responder. El niño de camisa a cuadros con rabia en los ojos, la niña de trenzas con el silencio pesado en los hombros, la pequeñita con el pulgar en la boca, apretada contra el pecho de su padre. Y entonces volvió a mirar al hombre mismo,
no por lo que pedía, sino por lo que no estaba pidiendo, pero que gritaba en todo su ser, en el rostro acabado, en la barba sin hacer, en los hombros que intentaban mantenerse erguidos, pero flaqueaban en los bordes. Velaré por todos ustedes. La voz de Perpetua salió tranquila, sin drama, sin promesas exageradas. Era una voz que decía lo que decía y no necesitaba adornos. Ignacio se quedó quieto por un momento, como si la frase necesitara tiempo para asentarse. Luego se levantó con Juana en brazos, abrió el portón de madera que rechinó como siempre, y Perpetua guió a Canario a través del portón, como quien entra en un lugar que ya conocía, aunque nunca hubiera estado allí. La hacienda, vista de cerca, tenía el aspecto de un hombre que dejó de cuidarse porque ya no sabía para quién cuidarse. El jardín que Lucía mantenía frente al portal estaba cubierto de maleza. Las ventanas de la casa, que ella siempre quería abiertas para dejar entrar el sol de la tarde, estaban cerradas, algunas con los marcos hinchados por la humedad. Había una pila de ropa doblada en el portal que ya no estaba tan doblada, que el viento había desordenado, y nadie había vuelto a ordenar. La casa en sí era sólida, de paredes gruesas y techo de teja, la casa de quien construyó para durar, pero carecía de lo que ninguna pared guarda por sí sola, el olor de gente viviendo con la intención de vivir. Perpetua amarró a Canario a la sombra de un árbol grande cerca del patio. Bajó de la carreta con movimientos precisos de quien no desperdicia gestos, y se quedó parada en el patio, mirando la casa por un momento. Luego se volvió hacia Ignacio y preguntó con la misma calma de antes: «¿Dónde está la cocina?». Él señaló. Ella agradeció con un gesto de cabeza y se fue sin más ceremonia, sin esperar a ser presentada a nadie, sin preguntar por salario o condiciones, como quien sabe que el tiempo de las negociaciones no es ahora. Ignacio se quedó en el patio con los 3 niños alrededor, mirando hacia donde ella había entrado. Tertuliano apareció junto a la troje con una expresión de quien no sabe si acaba de ver algo bueno o algo extraño, y no dijo nada porque el patrón no dijo nada. Primero, Agustín tiró de la manga de la camisa de su padre con 2 dedos, mirando hacia la puerta de la cocina. No preguntó quién era esa mujer. Preguntó otra cosa, con esa voz baja y directa que era una copia de la de su padre. ¿Se va a quedar? Ignacio tardó un segundo en responder. No sé. Era la respuesta más honesta que tenía. Desde el interior de la cocina, el olor a brasas encendiéndose comenzó a salir por la ventana entreabierta. Era un olor simple, ordinario, el olor de todos los días, que de tan común se había vuelto invisible. Pero aquella mañana, en aquella hacienda que olía a humedad y a ausencia, el olor de las brasas encendidas entró por el patio como una noticia. Los primeros días de Perpetua en la Buena Esperanza fueron silenciosos y llenos al mismo tiempo. Se despertaba antes del sol, como había hecho toda su vida. Encendía el fogón de leña, preparaba el café fuerte como lo pedía el campo mexicano y ponía el atole al fuego para los niños. No preguntaba qué quería cada uno, observaba y luego hacía. Descubrió en 2 días que a Agustín no le gustaba el atole con azúcar, pero se lo comía sin quejarse si había piloncillo al lado para raspar. Descubrió que Irene comía despacio, masticando con cuidado, como si la comida fuera algo sagrado que necesitaba respeto. Descubrió que Juana tiraba la cuchara al suelo todas las mañanas, solo para ver qué pasaba, y que la respuesta correcta no era el enojo ni la risa, sino simplemente recoger la cuchara del suelo, limpiarla y devolvérsela sin comentarios, porque la niña quería atención, no permiso. Ignacio la observaba de lejos. No era vigilancia, era esa observación involuntaria de quien nota algo nuevo en el ambiente y no puede dejar de percibirlo. Ella tenía una forma de moverse por la casa que era diferente a las otras que habían pasado por allí.
no más rápido ni más lento, sino con una atención diferente, como si cada cosa que tocara tuviera peso y valiera la pena tocarla bien. Cuando barría el patio, barría hasta los rincones. Cuando remendaba una prenda de los niños, la remendaba por dentro y por fuera, para que no se viera el remiendo. Cuando hablaba con Juana, se agachaba hasta quedar a la altura de la niña, la miraba a los ojos y hablaba despacio, como si la pequeña mereciera el mismo respeto que un adulto. Con Agustín, la cosa era más difícil. El niño no era malo. Era un niño de 9 años con un dolor que no le cabía en el cuerpo y que se le salía por los bordes en forma de aspereza. Puso a prueba a Perpetua desde el primer día. Dejó el formón en medio del pasillo por donde ella iba a pasar para ver si gritaba. Ella no gritó, solo tomó el formón y lo guardó en su lugar, sin comentarios. Respondió con un «no sé», cuando ella le preguntó si quería acompañarla al huerto, un «no sé» que era casi un «no», pero no era un «no» de verdad. Ella aceptó el «no sé» y fue sola. Y cuando volvió, contó en la mesa que había encontrado una madriguera de armadillo cerca de la planta de chayote, y por primera vez en semanas, Agustín levantó los ojos del plato con un interés que no planeaba mostrar. Con Irene, Perpetua hizo algo diferente. No intentó forzar la conversación, no le preguntó por qué la niña no hablaba mucho, no cometió el error de tratar el silencio como un problema a resolver, simplemente se quedó cerca. Cosía en el portal mientras Irene jugaba con una muñeca de trapo vieja y canturreaba en voz baja mientras cosía unas canciones antiguas de faena que las mujeres del campo cantaban en el metate y a la orilla del arroyo. No cantaba para Irene, cantaba para sí misma o para nadie, como quien canta porque es tan natural como respirar. A la tercera tarde, Irene se sentó más cerca. A la quinta tarde, apoyó su brazo en el de Perpetua mientras ella cosía. No dijo nada. Perpetua tampoco dijo nada. Siguió canturreando y cosiendo como si ese contacto fuera la cosa más normal del mundo. Y lo era. Ignacio vio esa escena desde la ventana de la sala y volteó el rostro rápidamente antes de que alguien notara que estaba mirando. Había algo en esa imagen, la mujer cosiendo y la hija apoyada en su brazo, que era casi demasiado para mirar sin sentirse culpable de algo que no sabía nombrar. El salario se había acordado en una breve conversación la tarde del primer día. Perpetua había sido directa. Techo, comida y el valor que el patrón considerara justo. No regateó, no exigió. Ignacio ofreció un valor honesto y ella aceptó con un gesto. Él le preguntó hasta cuándo se quedaría. Ella dijo que se quedaría mientras fuera necesario y mientras él quisiera. Era una respuesta vaga y al mismo tiempo completa. Ignacio, que no era hombre de filosofar, sintió que había algo en esa respuesta que necesitaría más tiempo para entender. Lo que sí sabía era que en la primera semana con Perpetua en la hacienda, los niños habían comido bien todos los días. La ropa estaba lavada y doblada, el huerto había sido replantado, la ventana del cuarto de Irene, que se atoraba, había sido desatascada con un tirón preciso, que el propio Ignacio nunca había pensado en intentar, y Juana había dormido una noche entera sin despertarse llorando por primera vez en meses. Eran cosas pequeñas, eran cosas enormes. Una tarde de miércoles, Ignacio volvió más temprano del campo, porque una de las vacas había cojeado y Tertuliano necesitaba una segunda opinión. Al pasar por el portal, escuchó la voz de Perpetua viniendo de la cocina. No estaba hablando con los niños, estaba hablando en voz baja, sola, en un canto de trabajo que no reconoció. Se detuvo en el escalón del portal sin entrar, escuchando esa voz que no era bonita en el sentido de las voces entrenadas. Era bonita en el sentido de las cosas verdaderas, y sintió una sensación en el pecho que era a la vez familiar y completamente nueva. Familiar, porque había sentido algo así antes con Lucía en los primeros tiempos.
nueva, porque vino acompañada de una culpa inmediata, un nudo que subió rápido y tapó todo lo demás. Entró en la cocina haciendo ruido con las botas para avisar que llegaba. Perpetua levantó los ojos de los frijoles que limpiaba, lo vio y dijo que el café estaba en la jarra. Él tomó la taza, bebió de pie, la dejó en la mesa y se fue al pasillo sin más conversación. Ella volvió a limpiar los frijoles sin comentar. Así funcionaban por ahora lado a lado, cada uno en su silencio, sin que ninguno de los dos supiera todavía lo que estaba creciendo entre ellos, despacio y sin pedir permiso, como una raíz que trabaja bajo la tierra antes de que aparezca cualquier señal en la superficie, y la hacienda Buena Esperanza, que había perdido el sentido de su nombre hacía más de un año, comenzaba, muy despacio, a merecer de nuevo lo que estaba escrito en el portón descolorido. El tiempo en el campo mexicano, a finales del siglo XIX, tenía su propia manera de pasar. No era el tiempo de la ciudad que corre al ritmo de las ruedas de los coches y los silbatos de las fábricas. Era un tiempo de sol y sombra, de temporada de secas y temporada de lluvias, de gallo cantando por la mañana y grillo cantando por la noche. Un tiempo que uno solo se daba cuenta de que había pasado cuando miraba a los niños y veía que estaban más grandes. Fue en ese tiempo lento y pleno que las semanas en la Buena Esperanza se fueron apilando una sobre otra sin que nadie lo anunciara, sin que nadie pidiera permiso. Y la hacienda fue cambiando de adentro hacia afuera, con la misma paciencia que la tierra usa para cambiar después de la lluvia. El huerto de Perpetua era la prueba más visible de este cambio. Había encontrado el cantero junto a la cocina abandonado, cubierto de maleza y con la tierra dura de quien lleva mucho tiempo sin ser removida. En 3 días de trabajo lo limpió, lo abonó con el estiércol del corral que le pidió a Tertuliano sin ceremonia, y sembró lo que había traído en saquitos dentro de su caja de madera: cilantro, cebollín, albahaca, ruda y un esqueje de hierbabuena que cargaba de pueblo en pueblo, enraizado en un trozo de tela húmeda. También había semillas de calabaza que le había regalado una señora en una hacienda anterior, guardadas en un sobre doblado con el nombre escrito en letra menuda. En 2 semanas, los primeros brotes verdes ya asomaban de la tierra, y el olor a hierbabuena cuando el viento pasaba por el lado de la cocina era algo que detenía a la gente en medio de lo que estaba haciendo. Ignacio notó el huerto una mañana que fue a buscar agua a la pila y vio aquel verde nuevo donde antes solo había tierra muerta. Se quedó mirando por un tiempo más largo de lo que él mismo esperaba. Lucía había intentado plantar un huerto una vez, pero la tierra allí era difícil, arcillosa, y ella no había sabido cómo corregir el suelo. Él había prometido ayudarla y no la había ayudado a tiempo. Era uno de esos pequeños recuerdos que no duelen mucho cuando están solos, but que, sumados a los otros, forman un peso considerable. Miró el huerto de Perpetua y pensó en eso, y luego fue a buscar el agua y no le dijo nada a nadie. Agustín fue el primero de los hijos en ceder, aunque nunca admitiría que cedió. Sucedió de forma gradual e irónica, como suele pasar con la gente terca. Se fue acercando a Perpetua por interés propio y solo se dio cuenta demasiado tarde de que ya le había tomado cariño. Comenzó con la madriguera de armadillo que ella había mencionado la primera semana. Al día siguiente de la cena donde lo contó, apareció en el huerto mientras ella trabajaba y, dándole la espalda, dijo que quería verla. Ella le dijo que la madriguera estaba del lado izquierdo de la planta de chayote. Él fue solo, pasó 10 minutos allí, volvió con tierra en los pantalones y no dijo nada. Pero en la cena de esa noche se comió todo lo que había en el plato sin quejarse. La semana siguiente fue él quien apareció en la puerta de la cocina preguntando si necesitaba ayuda para cargar el bote de agua de la pila al huerto. Ella dijo que sí, que el bote era pesado. Él fue, lo cargó
Y ella no hizo alarde, no lo elogió más de lo necesario, solo le dijo gracias con naturalidad y continuó su trabajo. Fue exactamente la respuesta correcta, porque Agustín no soportaba cuando un adulto exageraba los elogios a un niño. Sentía que lo trataban como a un tonto. Con Perpetua lo trataban como a una persona, y eso era novedad suficiente para seguir volviendo. Irene tardó un poco más, pero cuando llegó de golpe. Fue una tarde lluviosa de sábado que Perpetua estaba remendando su propio cobertor de retazos, sentada a la mesa de la cocina con el quinqué encendido porque el día estaba oscuro. Irene entró en la cocina sin hablar, se sentó a su lado y se quedó mirando las manos de Perpetua trabajar con la aguja y el hilo. Perpetua cosía y canturreaba en voz baja. Después de un rato, Irene señaló un cuadrado de tela azul en el cobertor y preguntó con esa voz que usaba poco, pero que existía: ¿de dónde es ese pedazo? Perpetua detuvo la costura, miró el cuadrado con una sonrisa de recuerdo y dijo que era de una falda que había usado el día de la boda de una prima, mucho tiempo atrás, en un pueblo del que apenas recordaba el nombre. Irene se quedó quieta, procesando la información. Luego preguntó si había más historias en las otras partes del cobertor. Perpetua dijo que sí, que cada retazo venía de algún lugar, que el cobertor entero era como un mapa de las cosas que había vivido. Y entonces pasó toda la tarde contando, retazo por retazo, mientras la lluvia golpeaba el techo. E Irene escuchaba con los codos apoyados en la mesa y los ojos grandes encendidos, con una atención que no era de niña aburrida, era de niña que estaba guardándolo todo. Al final de la tarde, cuando la lluvia dio una tregua, Ignacio pasó por la ventana de la cocina y vio a las dos sentadas a la mesa, con el cobertor entre ellas, e Irene hablando, no cantando todavía, pero hablando con una soltura que no le veía desde antes del entierro de Lucía. Se detuvo en el pasillo, fuera de la ventana, y se quedó allí más tiempo del debido, escuchando la voz de su hija mezclada con la voz baja de Perpetua, y sintió aquel nudo de antes en el pecho, solo que esta vez vino acompañado de algo que reconoció con un sobresalto: gratitud. Una gratitud tan grande que no sabía dónde ponerla, que se desbordaba por las orillas y no tenía una dirección clara. Se fue a su cuarto, se sentó al borde de la cama y se quedó mirando la fotografía de Lucía que estaba sobre el buró. Era una fotografía en blanco y negro, seria como las fotos de la época, pero que guardaba en sus ojos algo que la cámara no conseguía borrar. Se quedó mirándola un rato y luego dijo en voz baja, como quien continúa una conversación que nunca terminó: ¿tú la mandaste, verdad? No hubo respuesta. Claro que no la hubo, pero el silencio que vino después era de un tipo diferente a los otros silencios que había coleccionado en ese cuarto. Era un silencio que parecía decir que estaba bien respirar. En un período de casi 3 semanas, Perpetua había reorganizado la casa de una manera que Ignacio solo percibió cuando comenzó a notar lo que había cambiado. Las ventanas estaban abiertas durante el día, a excepción de las que recibían el sol fuerte de la tarde. La ropa de los niños, toda remendada y limpia, estaba doblada en pilas ordenadas sobre las camas. La mesa de la cena, que durante meses había sido un lugar donde cada uno comía rápido y se iba, se había convertido en un lugar donde la gente se quedaba después de terminar el plato, porque algo en la forma en que Perpetua conducía las comidas hacía que la conversación surgiera naturalmente. Ella preguntaba una cosa u otra sin forzar, contaba alguna anécdota del día, y de repente Agustín estaba respondiendo e Irene estaba añadiendo algo. E incluso Juana, que todavía juntaba sílabas, intentaba participar con sonidos que todos fingían entender. Ignacio se quedaba quieto en la cabecera, comiendo y observando, pero se quedaba.
Eso ya era un cambio enorme en un hombre que antes terminaba sus frijoles de pie, recargado en el fregadero, antes de que cualquier hijo se sentara. La noche en que la encontró en el portal fue un jueves, unas 3 semanas después de su llegada. Se había despertado cerca de la medianoche con el pensamiento que a veces lo despertaba, ese pensamiento sin forma definida que era solo el peso de la ausencia de Lucía cayendo sobre su pecho en medio del sueño. Se levantó, bebió agua y al pasar por el corredor que daba al portal, vio la figura de Perpetua sentada en la banca de madera, de frente al camino oscuro. Estaba de espaldas, con un rebozo fino sobre los hombros, y no se movió cuando él abrió la puerta, lo que significaba que había escuchado sus pasos en el corredor. Ignacio se quedó parado en la puerta un momento, sopesando si volver o quedarse, y se quedó porque había algo en su postura, en esa forma de estar sentada mirando el camino en medio de la noche, que era tan familiar como desconocido. Se sentó en la otra banca, en el lado opuesto del portal, y los dos permanecieron en silencio por un tiempo considerable. Era un silencio diferente al que había en la hacienda antes de que ella llegara. Este tenía compañía, que es el único tipo de silencio que alivia. Fue Perpetua quien habló primero, sin voltear, todavía mirando hacia el camino. Dijo que tenía esa costumbre desde niña, la de despertarse de madrugada y no poder volver a dormir enseguida, y que, en lugar de quedarse en la cama dando vueltas, había aprendido que era mejor levantarse y dejar que la cabeza se vaciara en la oscuridad. Ignacio dijo que entendía. Ella preguntó, con la misma tranquilidad con que comentaba el clima, si era la nostalgia lo que lo despertaba. Él tardó en responder. Dijo que a veces era la nostalgia y a veces era solo el silencio, y que en el silencio de la madrugada era difícil separar uno del otro. Perpetua asintió como si aquello tuviera todo el sentido del mundo, que lo tenía. Se quedaron callados un rato más. Luego ella dijo, todavía mirando hacia el camino, que había un tipo de cansancio que el sueño no resolvía, que era el cansancio de cargar demasiadas cosas solo, que ella lo había aprendido a la mala. Ignacio giró ligeramente el rostro en su dirección, sin preguntar nada, solo escuchando. Ella dijo que se había quedado sola en el mundo a los 26 años, y que al principio había pensado que la soledad era lo mismo que la libertad, pero que con el tiempo había entendido que la soledad es solo soledad, y la libertad es otra cosa completamente diferente. Ignacio se quedó quieto con eso por un momento. Luego dijo que había pasado el último año convenciéndose a sí mismo de que podía con todo, y que aquella mañana, cuando la llamó en el portón, había sido la primera vez en mucho tiempo que había admitido para sí mismo que no podía. Ella no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, fue solo para decir que admitir que se necesita ayuda no es debilidad, es solo la verdad. Y que la verdad, por más que duela, pesa menos que la mentira que uno se cuenta para protegerse de ella. No fue una conversación larga, no fue una conversación de intimidad exagerada, no había ninguna incorrección en esos dos adultos sentados en el portal en medio de la noche, cada uno en su banca, cada uno con su dolor. Fue solo una conversación honesta del tipo raro que ocurre cuando dos personas están demasiado cansadas para fingir que están bien. Cuando el gallo cantó a lo lejos, anunciando las 4 de la mañana, se levantaron sin ponerse de acuerdo, se dieron las buenas noches con un gesto y cada uno se fue a su cuarto. Pero Ignacio, de vuelta en la cama, se quedó con los ojos abiertos, mirando el techo por más tiempo de lo que cualquier madrugada reciente le había pedido. Y el pensamiento que giraba en él no era de Lucía, no en ese momento, era de Perpetua, de su forma de hablar, de su serenidad, que no era frialdad, era otra cosa. Era la serenidad de quien ya ha tocado fondo y ha vuelto, y sabe que puede volver de nuevo,
y ese pensamiento, cuando se dio cuenta de lo que era, vino acompañado del mismo nudo culpable de antes, solo que esta vez más fuerte, porque esta vez se había quedado en el portal sabiendo que tenía la opción de irse a dormir, y se había quedado de todos modos. Fueron los perros los que despertaron a la hacienda una mañana de lunes, 10 días después de la conversación del portal. No era un ladrido de visita. Era ese ladrido tenso y contenido que los perros usan cuando sienten que algo anda mal antes de que cualquier persona se dé cuenta. Ignacio estaba en el campo cuando Tertuliano llegó a galope con el sombrero en la mano, algo que el caporal solo hacía en una urgencia. «Hay un hombre en el portón», dijo Tertuliano, bien vestido, de buen caballo, que dice ser familiar de la difunta doña Lucía y que necesita hablar con el patrón sobre un asunto serio de propiedad. El nombre de Evaristo entró en la vida de Ignacio como agua fría en la espalda en un día de invierno, un susto que despertaba y dejaba el cuerpo tenso. Era el hermano mayor de Lucía, el único pariente de sangre que le quedaba cuando murió. Un hombre de mediana edad que había pasado toda su vida en las ciudades más grandes, negociando tierras y títulos con el dinero que su padre había dejado. Él y Lucía no tenían una relación cercana, eran hermanos de la distancia, que se escribían más de lo que se veían, pero el padre de Lucía había dejado la buena esperanza como dote de su hija en el matrimonio con Ignacio, y eso Evaristo nunca lo había digerido por completo. Ignacio llegó al portón con la calma aparente de quien ha pasado por tanto, que aprendió a apretar la mandíbula antes de abrir la boca. Evaristo era más alto de lo que Ignacio recordaba, con un bigote bien recortado y ropa que costaba lo que la hacienda producía en un mes. Estaba con un guarura a su lado, un hombre silencioso de sombrero bajo, que se mantuvo a una distancia calculada. La conversación fue corta y fea. Evaristo no perdió tiempo en gentilezas. Dijo que se había enterado por gente de la región de que Ignacio estaba en dificultades para criar a los niños solo, que los hijos de su hermana estaban siendo dejados al cuidado de empleadas de paso y que, como pariente más cercano, él tenía no solo el derecho, sino la obligación moral de intervenir. Dijo que estaba dispuesto a llevarse a los niños para criarlos en su casa en la ciudad, donde tendrían educación, médico, compañía de otros niños y un futuro que una hacienda aislada en el campo no podría ofrecer. Dijo todo esto con la voz de quien está haciendo un favor y espera agradecimiento. Ignacio escuchó todo sin interrumpir. Cuando Evaristo terminó, se quedó un segundo mirándolo como quien mide la distancia antes de dar un paso. Luego dijo con esa voz baja que se volvía más peligrosa cuanto más baja era, que sus hijos no iban a ninguna parte, que la buena esperanza era de ellos por sangre y por ley, y que si Evaristo estaba tan preocupado por el bienestar de sus sobrinos, el portón estaba abierto para una visita de pariente, pero cerrado para cualquier otra cosa. Evaristo no se enojó, fue peor, se mantuvo tranquilo. Dijo que entendía, que no quería conflicto, que solo quería lo mejor para los niños, y que si Ignacio creía que podía solo, que se quedara con Dios. Pero dejó una frase en el aire al volverse hacia su caballo, la frase del tipo que se dice de espaldas, precisamente porque la persona sabe que va a dar en el blanco. Dijo que un hombre solo con 3 hijos pequeños y sin una mujer en casa era un asunto que el municipio conocía bien y que había más de una forma de resolver una cuestión de custodia cuando los vecinos hablaban. Ignacio se quedó parado en el portón hasta que el ruido del caballo de Evaristo desapareció en el camino de tierra. Luego se dio la vuelta y fue hacia la casa con la mandíbula tan apretada que Tertuliano, que había observado todo de lejos, optó por no decir nada. Perpetua estaba en la cocina cuando él entró, y ella supo que algo había pasado antes de que él dijera una palabra, porque había aprendido en sus años de vida, en casas ajenas, a leer el silencio de un hombre,
por la forma en que entraba por la puerta. No preguntó de inmediato. Sirvió el café, puso la taza en la mesa y se quedó junto al fogón, esperando. Ignacio se sentó, bebió el café despacio y entonces contó, no todo de una vez, sino pedazo por pedazo, quién era Evaristo, lo que había dicho, lo que estaba implícito en su frase de despedida. Perpetua escuchó todo sin interrumpir. Cuando él terminó, se quedó un momento en silencio y luego dijo que ese hombre no había venido por amor a sus sobrinos, porque el amor de un pariente que aparece un año después del entierro y nunca antes no es amor, es interés. Dijo esto sin rabia, como quien describe el clima, y entonces dijo algo que Ignacio no esperaba. Dijo que si había algo que ella pudiera hacer para ayudar, que él se lo dijera, porque los niños de esa hacienda no merecían ser arrancados del único lugar que conocían por un hombre que tenía la vista puesta en otra cosa. Ignacio la miró por un segundo, más largo de lo que la miraba normalmente. Dijo que aún no sabía lo que Evaristo podía hacer legalmente, que necesitaba hablar con el escribano del pueblo, que había papeles que debían ser revisados. Ella dijo que había una cosa que sabía sobre ese tipo de hombres, que contaban con que la otra parte se quedara callada de vergüenza, y que la mejor respuesta para ese tipo de cálculo era no quedarse callado. Ignacio no respondió, pero se quedó con eso. Esa noche los niños durmieron sin saber nada, y así debía ser. Pero Ignacio se quedó en la mesa de la cocina por un buen rato después de que todos se durmieran, con los papeles de la hacienda abiertos frente a él y la cabeza trabajando. En algún momento, Perpetua reapareció con 2 vasos de agua, puso uno a su lado sin pedir permiso, y se sentó al otro lado de la mesa con hilo y aguja, remendando un pantalón de Agustín que se había roto en la rodilla. No dijo nada. Él no dijo nada, pero ninguno de los dos se fue a dormir temprano esa noche, y había algo en ese silencio compartido a la luz del quinqué que era diferente de todos los silencios anteriores. Era el silencio de 2 personas que ya no necesitan fingir que están solas cuando están en la misma habitación. Y fue justo en ese momento, cuando la paz comenzaba a tener textura, olor y la temperatura correcta, que Ignacio miró a un lado y se dio cuenta, con un susto que él mismo no pudo disimular bien, de cuántas veces había girado el rostro en dirección a Perpetua durante esa noche, sin darse cuenta, como si sus ojos hubieran decidido por sí solos dónde querían estar, sin consultar a la cabeza, sin consultar al corazón que todavía guardaba una fotografía sobre el buró. Aquello no era solo gratitud, lo sabía ahora. Y ese saber, que había llegado sin avisar como llega la mayoría de las cosas que cambian la vida, fue lo más aterrador que había sentido en mucho tiempo, porque la gratitud sabía cómo cargarla, aquello otro no sabía si tenía derecho. Mi gente, ¿están sintiendo el peso de este silencio? Ese momento en que nos damos cuenta de algo que no queríamos darnos cuenta todavía, porque darse cuenta lo cambia todo. Quédense conmigo, porque en el próximo bloque Ignacio tendrá que decidir entre lo que siente y lo que cree que merece sentir, y Perpetua revelará el secreto que ha cargado durante años, ese que la hace nunca quedarse en ningún lugar por mucho tiempo. Y cuando los 2 secretos se encuentren, la historia tomará un rumbo que ninguno de los 2 planeó. Hay algo que el campo mexicano le enseña temprano a quien nace en él, que la tierra guarda secretos mejor que cualquier persona. La tierra recibe lo que cae en ella, ya sea lluvia, semilla o lágrima, y no se lo cuenta a nadie. Lo guarda todo por debajo y lo devuelve cuando le da la gana. Cuando ya se ha convertido en otra cosa, cuando ya no duele de la misma forma, o cuando duele diferente, que a veces es peor. Ignacio había aprendido esto desde niño, y por eso mismo, cuando se dio cuenta de lo que sentía por Perpetua, hizo lo que hace la tierra, lo enterró profundo y se quedó quieto encima.
Los días que siguieron a aquella noche en la mesa fueron días de una distancia que solo él había puesto allí. Empezó a salir más temprano al campo, a volver más tarde, a comer rápido de nuevo, a responder con monosílabos cuando ella hablaba. Perpetua notó el cambio. Claro que lo notó, porque tenía esa forma de notarlo todo sin parecer que lo estaba notando. Pero no forzó, no preguntó, no intentó llenar el espacio que él había abierto entre ellos. Siguió haciendo lo que hacía, cuidando de los niños, de la casa, del huerto, del día a día de la hacienda, como si el alejamiento de Ignacio fuera solo otro tipo de clima que necesitaba paciencia. Fueron los niños quienes sufrieron la confusión de este retroceso sin explicación. Agustín, que finalmente había bajado la guardia y comenzado a acompañar a su padre al campo con una soltura que iba más allá de la obligación, volvió a encontrar a un padre de pocas palabras que llegaba a casa al borde del agotamiento y no le quedaba energía para más. Irene, que se había abierto un poco con la presencia de Perpetua, comenzó a mirarlos a ambos, como quien siente que algo está chueco, pero no tiene palabras para describirlo. Juana, que aún no entendía nada de adultos, simplemente sentía el ambiente y en una de esas cenas se quedó tan quieta que hasta ella misma parecía extraña. Perpetua acostó a Juana esa noche, como siempre hacía, canturreando en voz baja hasta que la niña cerró los ojos. Cuando salió del cuarto, encontró a Irene parada en el pasillo, en camisón, con los ojos medio somnolientos, pero con esa expresión suya de quien está guardando una pregunta. Irene dijo, con la voz pequeña y directa que usaba cuando realmente hablaba, que su papá estaba enojado. Perpetua dijo que no, que su papá no estaba enojado con nadie, que a veces los adultos se llenaban la cabeza de preocupaciones y que eso pasaba. Irene se quedó mirándola por un segundo, con esos ojos que pesaban más de lo que deberían pesar a los 6 años. Y entonces dijo algo que Perpetua se llevó consigo por el pasillo y que resonó en ella hasta tarde en la noche. Dijo que su mamá, cuando se preocupaba por cosas de adultos, cantaba, y que últimamente en la casa faltaba canto. Perpetua se quedó parada en el pasillo oscuro por un momento después de que Irene volviera a la cama. Esa frase tenía más capas de las que una niña de 6 años podría saber que había puesto en ella. La cuestión de Evaristo no había desaparecido, solo se había quedado quieta por algunas semanas, como hacen las amenazas hechas por hombres que saben esperar. El escribano del pueblo, un señor de nombre Jerónimo, que conocía a Ignacio desde los tiempos de su padre, había revisado los papeles de la hacienda y confirmado que la propiedad estaba a nombre de Ignacio, con pleno derecho, que la dote del matrimonio había sido debidamente registrada y que la transferencia era irreversible por la muerte de la esposa. La custodia de los hijos también era del padre por ley, sin contestación posible, a menos que hubiera pruebas de negligencia grave. Ignacio volvió del pueblo con esa información y sintió un poco más de alivio en los hombros por unos días. Pero Evaristo era un hombre que conocía otros caminos, además de la ley escrita. Empezó a frecuentar el pueblo con una regularidad sospechosa, invitando rondas de bebida en el tendajón de Serafín, conversando con quien quisiera escuchar, contando la historia de una hacienda sin mujer, donde los niños crecían sin educación y sin moral. No decía mentiras abiertas, que son el tipo más fácil de desmontar. Decía medias verdades, que son el tipo más peligroso, porque tienen un pie en la realidad y el otro en el veneno. Decía que los niños estaban siendo criados por una andariega sin familia ni referencias. Una mujer que nadie conocía, que había llegado por el camino como llegan las cosas que trae el viento. Decía que su cuñado era un buen hombre, pero que un hombre solo no tiene condiciones para criar hijos pequeños sin una mujer de verdad en casa, y que todo el mundo en la región lo sabía. El chisme llegó a la hacienda por medio de Tertuliano, que lo había escuchado en el tendajón,
y había vuelto con el sombrero más arrugado en la mano de lo habitual, señal de que estaba incómodo con lo que tenía que decir. Ignacio escuchó todo con esa calma aparente de antes. Despidió al caporal con un gesto y se quedó solo en el patio por un buen rato. Por dentro sentía una rabia que le subía por la espina dorsal como una brasa, no tanto por la amenaza a la hacienda, sino por el nombre de Perpetua siendo usado como arma por un hombre que apenas la conocía. Aquello no era correcto. E Ignacio, que tenía muchos defectos y los conocía todos, tenía un sentido de la justicia que era una de las pocas cosas en él que nunca se había doblado. Entró en la cocina y se lo contó a Perpetua, directamente, sin rodeos, porque ella merecía saber lo que se estaba diciendo. Ella escuchó sin cambiar de expresión, pero sus manos dejaron de amasar la masa de pan que estaba preparando, y esa fue la señal de que el golpe había llegado. Después de un momento reanudó el amasado con una fuerza que no estaba allí antes, y dijo que ese hombre contaba con que ella se fuera, porque es más fácil destruir a quien se va que a quien se queda. Ignacio dijo que tenía razón. Ella dijo que no se iría, al menos no por causa de Evaristo. Ese «al menos no por causa de Evaristo» quedó flotando en el aire. Ignacio no preguntó qué había querido decir y ella no lo explicó, pero ambos sabían que había allí un borde, un límite que ella había indicado sin nombrar, y que había otro motivo, no Evaristo, por el cual ella podría irse. Y ambos fingieron no haber escuchado esa parte, que es la forma que la gente usa cuando no está lista para una conversación, pero tampoco puede evitar que se acerque. Fue una tarde de mercado en el pueblo cuando las cosas salieron a la luz. Perpetua había ido con Tertuliano a comprar víveres e hilo de coser, llevando a Agustín e Irene, porque los niños necesitaban salir de la hacienda de vez en cuando, y porque había aprendido que Agustín se sentía más ligero de espíritu cuando se sentía útil cargando las bolsas. Ignacio se había quedado con Juana, que tenía un resfriado leve, y la tarde había sido extrañamente tranquila, con la niña durmiendo en su regazo, mientras él, sentado en la silla del portal, se mecía entre el sueño y la vigilia. Cuando la carreta de Tertuliano regresó, Ignacio se dio cuenta antes de cualquier palabra de que algo había sucedido. Agustín bajó de la carreta con una expresión demasiado cerrada, incluso para él. Irene tenía los ojos rojos de haber llorado recientemente, y Perpetua bajó al final con esa postura recta de siempre, pero con una rigidez en los hombros que era nueva. Tertuliano contó después, en voz baja, que Evaristo había aparecido en el pueblo a la misma hora y se había acercado a los niños mientras Perpetua estaba en la tienda de telas escogiendo el hilo. Había hablado con Agustín e Irene en la calle. Se había presentado como su tío y pariente de su madre. Había dicho cosas que Tertuliano no había escuchado por completo, pero que habían resultado en Irene llorando y Agustín con esa cara de cuando está conteniendo una gran rabia. Cuando Perpetua salió de la tienda y los encontró, le había dicho a Evaristo, frente a todo el mundo que pasaba por la calle, que no tenía derecho a abordar a los niños sin el permiso de su padre, y que si lo hacía de nuevo, ella misma iría al escribano a registrar el incidente. Evaristo se había ido con esa sonrisa calculada de siempre, diciendo que era un país libre, pero se había ido. Ignacio escuchó el relato de Tertuliano con la mandíbula apretada y fue a buscar a Agustín, que había desaparecido en su cuarto desde que bajó de la carreta. Encontró al niño sentado al borde de la cama con los brazos cruzados y la mirada clavada en el suelo, en esa postura que era la copia perfecta de la de su propio padre cuando estaba procesando algo difícil. Ignacio se sentó a su lado en el borde de la cama y se quedó allí un momento antes de preguntar qué había dicho el tío. Agustín tardó. Luego respondió que el tío había dicho que su padre no podía criarlos a los tres solo, que necesitaba ayuda de una extraña porque no tenía a nadie,
y que si su padre fuera un hombre de verdad, habría resuelto la situación de otra manera. Hizo una pausa y entonces miró a su padre por primera vez en esa conversación, con esos ojos que tenían la costumbre de preguntar lo que la boca no preguntaba. «¿Y entonces, papá?» «El tío tiene razón». Ignacio se quedó con esa pregunta por un segundo que pareció más largo. Luego puso la mano en el hombro de su hijo, una mano pesada y firme, y dijo que no, que el tío no tenía razón. Dijo que pedir ayuda cuando se necesita no es señal de debilidad, es señal de que la persona ama más de lo que tiene orgullo. Que un hombre que ama a sus hijos hace lo que sea necesario para que estén bien, incluso si eso le cuesta a él mismo. Agustín se quedó quieto, procesando. Luego descruzó los brazos, lo que era el equivalente a un abrazo en ese niño, y se quedó un rato allí, sentado junto a su padre, sin necesidad de más palabras. Más tarde esa noche, después de que los niños se durmieran, Ignacio fue al huerto. Era un hábito nuevo que había adquirido sin darse cuenta, el de pasar por el huerto de noche cuando necesitaba pensar, porque había algo en el olor de esa tierra cuidada y en ese verde oscuro bajo la luz de la luna que organizaba los pensamientos. Perpetua estaba allí, lo cual no estaba planeado, pero tampoco era una sorpresa, porque ella también había desarrollado el hábito del huerto nocturno, regando temprano en la mañana y revisándolo por la noche. Se quedaron un rato en el huerto en silencio, ella revisando los brotes, él con las manos en los bolsillos, mirando el cielo. Entonces él dijo, sin rodeos, que quería agradecerle lo que había hecho en el pueblo. Ella dijo que no había hecho más que lo correcto. Él dijo que lo sabía y que precisamente por eso le estaba agradeciendo, porque lo correcto a veces cuesta, y ella había pagado el precio sin quejarse. Perpetua se quedó quieta por un momento. Luego dijo algo que él no esperaba. Dijo que estaba pensando en irse. El suelo del huerto pareció ceder un palmo bajo los pies de Ignacio, aunque no había cedido nada. Se quedó parado, sin hablar, esperando el resto, porque había un resto, lo sentía, y el resto llegó. Ella dijo que no era por Evaristo, como había dicho antes, era por otra cosa, por algo que había intentado ignorar, pero que se estaba volviendo difícil de ignorar, y que había aprendido de la manera más dolorosa posible que cuando las cosas se vuelven difíciles de ignorar, es porque están a punto de suceder, y cuando suceden, lastiman a quienes la rodean. Ignacio preguntó con la voz que usaba cuando quería que la pregunta fuera escuchada con cuidado. ¿Qué pasó que te hizo aprender eso? Perpetua se quedó mirando los brotes de hierbabuena por un momento. Luego contó que había perdido a su padre, a su madre y a su hermano en un período de 4 años, uno tras otro, como si la vida hubiera decidido quitarle todo de una vez para ahorrar tiempo. Contó que después de que su hermano se fue, había estado en varias casas trabajando y que en 2 de ellas se había apegado a los niños que cuidaba y a las familias que la acogieron, y que en ambas ocasiones algo había salido mal. En una fue una sequía que arruinó a la familia y los obligó a dispersarse. En la otra fue una enfermedad que se llevó al niño que había cuidado como si fuera suyo. Contó que había llegado a una conclusión que sabía que era irracional, pero que su corazón había adoptado como protección, que ella traía desgracia a las personas que se apegaban a ella, que la pérdida la seguía como una sombra, y que la forma de no lastimar a nadie era no quedarse en ningún lugar el tiempo suficiente para que el apego echara raíces. Ignacio la escuchó hasta el final. Cuando terminó, se quedó un momento en silencio con aquello. Luego dijo, con esa voz baja que se volvía más verdadera cuanto más baja era, que entendía el peso de una conclusión así, porque él mismo había pasado el último año cargando la conclusión de que le había fallado a Lucía por no haber sido suficiente, por no haber llamado al médico un día antes,
por haberse quedado en el campo cuando debería haberse quedado en casa, y que había aprendido lentamente y a un alto costo que uno no controla lo que pierde, solo controla lo que hace con el dolor de haber perdido. Perpetua giró el rostro hacia un lado, no hacia él, hacia la oscuridad de la cerca, y él vio la línea de su mandíbula endurecerse, de la forma en que se endurece cuando alguien está conteniendo algo que no quiere soltar frente a nadie. Él no dijo más. Se quedó allí, a 2 metros de ella en el huerto, respetando su silencio, como ella había respetado el suyo tantas veces. Fue Agustín quien rompió esa noche sin querer, apareciendo en la ventana de la cocina con la voz ronca de sueño, pidiendo agua. Y los 2 adultos en el huerto volvieron a la casa como si la conversación hubiera sido interrumpida a la mitad, lo cual era verdad, y como si hubiera una mitad prometida para ser retomada, lo cual también era verdad, aunque ninguno de los 2 hubiera prometido nada en voz alta. Pero la noche aún no había terminado de cobrar lo que tenía que cobrar, porque en esa misma madrugada, cuando la casa ya estaba en silencio e Ignacio finalmente se había dormido con esa conversación del huerto aún caliente en la cabeza, Agustín fue al cuarto de su padre, no para pedir agua esta vez. Estaba despierto con ese pensamiento que los niños tienen a veces, el pensamiento que los adultos a su alrededor fingen que no tienen sobre las cosas que cambiaron y no volverán. Se sentó al borde de la cama de su padre, que se despertó con el peso del niño en el colchón, y dijo en la oscuridad, sin los rodeos de un niño que aún no ha aprendido a disimular, que le gustaba Perpetua, que era buena para sus hermanas y buena para la hacienda, pero que tenía miedo de que a su padre le gustara demasiado y se olvidara de su mamá. Ignacio se quedó quieto en la oscuridad con esa frase posada sobre su pecho. Entonces se sentó en la cama, puso el brazo alrededor del hombro de su hijo y dijo algo que se le había ocurrido esa misma noche, en el huerto, sin haberlo planeado. Como llegan las verdades que uno solo entiende cuando necesita explicárselas a alguien. Dijo que amar a alguien nuevo no borra a quien amaste antes, porque el corazón no es un vaso que se vacía cuando se llena por otro lado. Es más como la hacienda, que tiene campo suficiente para sembrar más de una cosa sin que una le quite el lugar a la otra. Que su madre estaba guardada en un lugar dentro de él que nadie tocaba y nadie iba a tocar, y que querer a alguien que los cuidaba con honestidad no era traición a nadie, era solo la vida continuando, que era lo que su madre habría querido. Agustín se quedó quieto por un largo rato. Luego dijo con esa seriedad de niño viejo que a veces asustaba: «Entonces, ¿a usted le gusta ella?». No era una pregunta. Ignacio se quedó un segundo. Luego dijo que sí, que le gustaba, que todavía estaba aprendiendo qué hacer con ese gusto, pero que sí, le gustaba. Agustín asintió lentamente, como quien archiva una información importante. Luego se levantó, dijo buenas noches y volvió a su cuarto con esos pasos de quien salió más ligero de lo que entró. Ignacio se quedó al borde de la cama en la oscuridad por un largo tiempo después de eso, con esa admisión aún vibrando en el aire del cuarto. La primera vez que lo había dicho en voz alta a alguien, aunque fuera a un hijo de 9 años, en la oscuridad de una madrugada. Y afuera, la hacienda Buena Esperanza dormía bajo el cielo estrellado del campo, con el huerto verde y fragante junto a la cocina, con las ventanas abiertas como Lucía siempre quiso, con el portón de madera descolorido que necesitaba pintura nueva, con 3 niños durmiendo en camas con sábanas lavadas, con un caporal de confianza roncando en el cuarto del fondo, y con una mujer de 30 años que cargaba una culpa que no era culpa, durmiendo en un cuarto del fondo con la caja de costura junto a la cama y la imagen de Nuestra Señora en la pared, preguntándose a sí misma en el intervalo entre el sueño y la vigilia si esta vez era diferente, si esta vez era seguro quedarse. No tenía la respuesta todavía,
Pero por primera vez en mucho tiempo, la pregunta no venía acompañada solo de miedo. Venía acompañada de algo más, que no había sentido en mucho tiempo y que estaba tan oxidado dentro de ella que casi no lo reconoció cuando llegó. Venía acompañada de ganas, y las ganas, mi gente, son siempre el comienzo de todo. Y tú que estás aquí conmigo, ¿alguna vez has tenido miedo de quedarte? ¿Has sostenido la maleta lista junto a la cama, con miedo de lastimar a quien se quedó? Si esta historia te está conmoviendo, deja tu like ahora, porque cada pulgar arriba es una forma de decir que crees que el amor merece una oportunidad, incluso cuando tenemos miedo. Suscríbete al canal Cuentos del Campo, activa la campanita y quédate conmigo porque en el bloque final, Ignacio tendrá que tomar la decisión más importante de su vida, y Perpetua descubrirá si las ganas que despertaron en ella tienen la fuerza suficiente para vencer el miedo que pasó años cultivando. La mañana que siguió a aquella madrugada nació con una luz diferente. No era diferente en el cielo. El sol salió a la misma hora de siempre, con el mismo naranja de siempre, quemando los bordes del horizonte, allá por el lado del cerro. Era diferente en la hacienda, de una manera que no tenía explicación por el clima, solo por la disposición de quienes despertaron en ella. Ignacio se levantó más temprano de lo habitual, incluso antes que el gallo, y fue a encender el fogón antes de que Perpetua se despertara. No porque lo hubieran acordado, no porque hubiera planeado nada, sino porque esa admisión de la madrugada, ese sí que le había dicho a su hijo en la oscuridad, había hecho que algo se acomodara dentro de él, como se acomoda un hueso cuando vuelve a su lugar después de haber estado torcido por demasiado tiempo. Dolió un poco al acomodarse, pero después el dolor fue de un tipo diferente, el tipo que anuncia que está sanando. Perpetua encontró el fogón encendido y el café colado cuando bajó por la mañana. Se quedó parada en la puerta de la cocina, mirando aquello por un segundo antes de mirar a Ignacio, que estaba sentado a la mesa con la taza en la mano, y Juana en el regazo, que se había despertado junto con él e insistido en bajar. Él levantó los ojos, la vio en la puerta y dijo, «Buenos días», con una naturalidad que había desaparecido en las últimas semanas y que ahora estaba de vuelta, no forzada, no actuada, solo natural, como se vuelve la voz de quien ha dejado de guardar demasiadas cosas en el pecho y de repente tiene espacio para respirar de nuevo. Ella dijo, «Buenos días», entró, tomó su taza y se sentó junto a Juana. No hablaron sobre la noche anterior, sobre la conversación en el huerto, sobre lo que cada uno había pensado hasta dormirse. No había necesidad inmediata de hablar, porque algunas cosas se mantienen más enteras cuando se dejan asentar antes de ponerles palabras encima. Lo que había entre ellos esa mañana era más ligero que en las semanas anteriores. Y la ligereza después de tanto peso es algo que se siente en la respiración, antes de poder describirlo con palabras. Agustín bajó después, con el cabello aplastado por la almohada y los ojos todavía medio cerrados. Y cuando vio a su padre sentado a la mesa con Juana en el regazo y a Perpetua a su lado tomando café, algo en la expresión del niño se relajó de una manera sutil, que quien no lo conociera bien no percibiría. Pero Ignacio lo percibió y Perpetua lo percibió, y ninguno de los dos dijo nada, porque a veces lo más hermoso que existe es un niño de 9 años sintiéndose tranquilo, y eso no necesita comentarios. La cuestión de Evaristo, sin embargo, no se había quedado tranquila con la noche. El hombre que siembra chismes en tierra de pueblo espera cosecha, y Evaristo había sembrado bien. Esa misma semana, el cura de la parroquia más cercana mandó recado con un mensajero pidiendo que Ignacio fuera a verlo para tratar un asunto relacionado con el bienestar de los niños, lo que en lenguaje de cura significaba que había llegado a sus oídos alguna versión de la historia que Evaristo venía contando. Ignacio recibió el recado,
Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo del saco y se quedó el resto de la tarde más callado de lo habitual. Fue Perpetua quien le dijo al final del día que debía ir a visitar al cura. Dijo que un hombre de bien que se esconde de una conversación le da la razón a quienes hablan de él, y que un hombre de bien que se presenta y cuenta la verdad de frente desarma lo que fue armado por la espalda. Ignacio dijo que tenía razón, pero que no era fácil ir a explicarle la vida de uno a un desconocido. Ella dijo que lo sabía, pero que algunas cosas difíciles deben hacerse antes de que se vuelvan imposibles, y que ella lo había aprendido de la manera más costosa, no haciéndolo en el momento adecuado y pagando el precio después. Ignacio fue a la parroquia al día siguiente con el traje que solo había usado una vez desde el entierro de Lucía, el mismo traje que todavía olía a guardado y a memoria. El cura era un hombre de mediana edad, de nombre Padre Epifanio, que tenía el rostro abierto de quien escucha más de lo que habla y que había llegado a esa parroquia hacía pocos años, desde una región más apartada, lo que significaba que no tenía historia previa con ninguna de las partes. Ignacio se sentó en la silla frente al escritorio del cura, con el sombrero en las rodillas, y contó sobre Lucía, sobre el año que había pasado intentando arreglársela solo, sobre las empleadas que fueron y vinieron, sobre la llegada de Perpetua por el camino y lo que había cambiado desde que ella llegó. Contó sobre Evaristo y el interés que escondía detrás de su preocupación por los sobrinos. Y contó porque el cura se lo había preguntado con esa franqueza de quien tiene la costumbre de ir directo al grano, ¿qué había entre él y Perpetua? Ignacio respondió que había respeto, había gratitud, había algo que estaba creciendo y que aún no había tenido el valor de nombrar con más precisión, pero que existía y que sabía que la forma correcta de manejarlo, por respeto a ella, por respeto a sus hijos y por respeto a la memoria de Lucía, era con honestidad y con tiempo, no con prisa ni con secretos. El padre Epifanio escuchó todo. Se quedó un momento pensando y luego dijo algo que Ignacio no esperaba. Dijo que también había hablado con el señor Evaristo, que éste había aparecido días antes con su versión de la historia, y que había una diferencia notable entre las dos versiones que iba más allá de los hechos. La diferencia era que Evaristo había contado una historia de intereses, de propiedad y de derecho, mientras que Ignacio había contado una historia de personas, y que en 40 años de sacerdocio había aprendido que cuando un hombre habla de personas y otro habla de propiedades sobre el mismo asunto, no era difícil discernir quién tenía la razón moral. Ignacio volvió de la parroquia con algo diferente en los hombros. No era exactamente ligereza, era más bien solidez, la solidez de quien fue a decir la verdad, y la verdad fue recibida como verdad. Y había otra cosa que había decidido en el camino de regreso, solo a caballo, en el camino de tierra con el viento de la tarde en el rostro. Una decisión que había llegado lentamente a lo largo de todas esas semanas y que ahora estaba lista, asentada, sin dudas en los bordes. Llegó a la hacienda al final de la tarde, cuando el sol ya estaba bajo y el cielo tenía ese color de naranja maduro que el campo reserva para los finales de día que merecen ser guardados en la memoria. Los niños estaban en el patio, Agustín ayudando a Tertuliano a cerrar el corral, Irene sentada en la escalera del portal dibujando algo en la tierra con una ramita, y Juana persiguiendo una gallina con esa determinación inútil y alegre que solo la infancia tiene. Perpetua estaba en el portal, cosiendo con la última luz del sol, inclinada hacia adelante para aprovechar el resplandor que aún quedaba. Ignacio bajó del caballo. Le entregó las riendas a Tertuliano y subió los escalones del portal. Perpetua levantó los ojos de la costura cuando escuchó sus pasos, y él se quedó parado frente a ella por un segundo que fue a la vez simple y enorme.
Luego dijo sin rodeos, con la voz directa que usaba cuando lo que tenía que decir era demasiado serio para andarse con rodeos, que había pasado semanas luchando contra algo que estaba creciendo dentro de él, porque creía que no tenía derecho, que era demasiado pronto, que Lucía merecía más tiempo de luto, que los niños no estaban listos, que ella misma probablemente no querría. Dijo que había dejado de luchar, no porque hubiera renunciado al respeto por Lucía, sino porque había entendido que mantener el corazón cerrado por miedo a equivocarse no era respeto, era desperdicio, y que Lucía, que había sido una mujer de generosidad, no habría querido que él desperdiciara lo que le quedaba de vida. Perpetua había dejado de coser. Se quedó mirándolo con esos ojos directos que eran su marca, sin interrumpir, sin desviar la mirada. Él dijo que no le estaba pidiendo que se quedara por obligación, ni por contrato, ni porque los niños la necesitaran, aunque la necesitaran y ella lo supiera. Le estaba pidiendo que se quedara porque él quería que se quedara, porque había algo en ella que había despertado en él, algo que creía enterrado, y que ya no quería fingir que no existía solo porque era aterrador que existiera. El silencio que siguió tuvo la textura del silencio antes de la lluvia, ese que está lleno de presión y promesa al mismo tiempo. Irene había dejado de dibujar en la tierra y miraba desde abajo en la escalera. Juana había dejado de perseguir a la gallina y estaba parada en el patio con la expresión perpleja de los niños pequeños cuando sienten que algo importante está sucediendo, pero no saben qué. Agustín se había detenido junto al corral, fingiendo que no escuchaba, pero detenido. Perpetua se quedó un momento más en silencio. Luego, con esa voz suya que no era grande ni dramática, solo honesta, dijo que había pasado años construyendo una armadura de paso, de no quedarse, de no apegarse, porque había confundido protección con libertad y soledad con seguridad. Dijo que había llegado a esa hacienda en un caballo alazán de crin clara, pensando que se quedaría una semana o dos, y que había encontrado a 3 niños que se le metieron por debajo de la armadura antes de que pudiera cerrar los cerrojos. Y un hombre, dijo ella con una pausa antes del final de la frase, que se me metió por los ojos. Ignacio no dijo nada. Dio un paso hacia ella y ella se levantó de la banca con la costura aún en la mano. Y cuando quedaron a 1 metro de distancia, él extendió la mano con la palma hacia arriba, un gesto simple, casi tímido, que era a la vez pregunta y respuesta. Ella miró la mano por un segundo y luego puso la suya encima. Irene, en la escalera del portal, hizo algo que no había hecho en más de 1 año. No fue una decisión, no fue un esfuerzo, fue solo lo que salió naturalmente de una niña de 6 años que tenía el corazón demasiado lleno para quedarse callada. Cantó en voz baja, casi un susurro, una canción corta que era de Lucía, que había aprendido escuchando a su madre cantar en la cocina y que había guardado dentro de sí durante todo ese tiempo, como si guardara lo más precioso que tenía. Y en esa tarde de cielo naranja, en el patio de la hacienda Buena Esperanza, la canción salió. Ignacio escuchó la voz de su hija y sintió que las manos de Perpetua apretaban las suyas un poco más fuerte. Ninguno de los dos se volteó hacia Irene de inmediato, porque voltear habría sido interrumpir, y ese canto era algo sagrado que necesitaba terminar a su propio tiempo. Cuando terminó, Juana aplaudió en el patio sin saber muy bien por qué, que es la forma que tienen los bebés de decir que algo fue bonito. Y Agustín, allá junto al corral, carraspeó y fue a terminar de cerrar la puerta del ganado, como si nada hubiera pasado, aunque tenía los ojos llorosos y, gracias a Dios, el sombrero lo suficientemente bajo para que nadie lo viera. Los meses que siguieron fueron meses de construcción. No fue fácil, que la construcción nunca lo es. Había días en que Ignacio se despertaba con el peso de la ausencia de Lucía tan presente que se le hacía difícil funcionar. Y Perpetua había aprendido a reconocer esos días por la línea de sus hombros en el desayuno,
y sabía que en esos días lo que él necesitaba era espacio, no conversación. Había días en que a Perpetua la invadía ese miedo antiguo de que algo saldría mal, de que la pérdida la seguía como se había prometido a sí misma. Y en esos días Ignacio había aprendido a simplemente quedarse cerca sin hacer preguntas, porque su presencia silenciosa era la respuesta más larga para un miedo que no tenía respuesta corta. Evaristo intentó una vez más, a través de un abogado de la ciudad, que escribió una carta formal sobre los derechos de los sobrinos y la responsabilidad del tutor. Ignacio respondió con los papeles que el escribano Jerónimo había revisado, con una carta del padre Epifanio, atestiguando el carácter y la conducta de ambos, y con una información nueva que había llegado del pueblo esa semana, que Tertuliano había descubierto por un pariente que trabajaba en el municipio vecino, que Evaristo había intentado impugnar el testamento del padre de Lucía en vida y había perdido, lo que significaba que esa hacienda había sido un asunto no resuelto para él desde mucho antes de la muerte de su hermana. Con todos esos papeles reunidos y enviados, la respuesta de Evaristo fue el silencio, que era la única respuesta honesta que un hombre en esa situación podía dar, y su silencio fue permanente, al menos mientras hubiera registros, testimonios y un cura con una carta firmada del lado de Ignacio. La boda tuvo lugar una mañana de sábado, a finales de ese mismo año, en una ceremonia sencilla en la parroquia del padre Epifanio, con Tertuliano y su esposa como testigos, y los 3 niños en la primera fila, con ropa que Perpetua había cosido ella misma a lo largo de las semanas anteriores sin que nadie se lo pidiera, porque la había cosido porque quería, porque era la única forma que conocía de poner cuidado en algo. Agustín llevaba una camisa nueva, con el cabello peinado y una expresión de quien estaba satisfecho, pero no lo admitiría abiertamente. Irene llevaba un listón azul en el cabello que ella misma había pedido, diciendo que era el color favorito de su mamá y que quería que su mamá estuviera representada ese día de alguna forma, lo que había dejado a Ignacio sin palabras por un momento entero antes de poder decir que era una excelente idea. Y Juana, con 3 años ahora, había pasado toda la ceremonia intentando salirse de la banca, lo que había requerido la atención combinada de Agustín e Irene para contenerla, y que había sido, entre todos los acontecimientos de ese día, lo más parecido a la alegría. El tiempo pasó, mi gente, como pasa el tiempo en las historias que vale la pena contar, despacio por dentro y rápido por fuera, llenando los años de días que parecen iguales, pero no lo son, porque cada día que pasa con amor dentro de él es un día diferente al anterior, aunque el sol nazca del mismo lado. La hacienda Buena Esperanza fue recuperando lo que su nombre prometía, de una manera que el abuelo de Ignacio, que la había bautizado así en un día de gracia, habría reconocido con satisfacción. El huerto de Perpetua creció más allá del cantero junto a la cocina y se convirtió en un jardín de hierbas que la gente de los alrededores pasaba a comprar, lo que había comenzado como una coincidencia y se había convertido en un pequeño ingreso que nadie había planeado, pero que todos apreciaron. Las ventanas de la casa permanecían abiertas desde temprano en la mañana y se cerraban solo cuando el sol de la tarde era demasiado fuerte, exactamente como Lucía siempre había pedido, y como Perpetua había mantenido desde el primer día, sin que nadie necesitara pedirlo de nuevo. Agustín creció y se quedó con la hacienda, como solían hacer los hijos primogénitos de las haciendas del campo, pero se quedó por elección propia, no por obligación, que es la única forma de heredar que no pesa. Tenía la seriedad de su padre y la mirada directa de Perpetua, una combinación que hacía que los tratantes de ganado lo respetaran antes de que abriera la boca. Irene se convirtió en maestra en el pueblo, enseñando a los niños de las familias de los alrededores a leer y escribir, y les cantaba durante las clases,
porque había descubierto que aprender es más fácil cuando tiene melodía. Juana, que no recordaba casi nada de aquellos primeros años, había crecido sabiendo solo que su familia era como todas las familias, hecha de gente que llegó de maneras diferentes y se quedó por el mismo motivo. Una tarde, años después, Ignacio y Perpetua estaban sentados en el portal en las mecedoras que él había hecho de madera del monte en 2 domingos de trabajo, porque ella había dicho una vez de pasada que siempre había soñado con tener una mecedora en el portal. El sol se estaba poniendo con ese naranja que el campo guarda solo para los atardeceres que merecen la pena. Los niños, que ya no eran niños, se habían ido cada uno por su propio camino en la vida, y la hacienda estaba quieta, con ese tipo de quietud que es agradable porque no viene del vacío, sino de la plenitud. Perpetua tenía el cobertor de retazos en el regazo, no cosiendo, solo sosteniéndolo, como quien sostiene algo que cuenta la historia de dónde vino, y había un cuadrado nuevo en el cobertor de un algodón azul celeste que Irene le había mandado de regalo en un cumpleaños, diciendo que era el color del cielo de ese campo y que merecía estar en el mapa. Ignacio tenía la vista en el horizonte, con esa forma suya de estar quieto que no era ausencia, sino presencia de adentro hacia afuera. Después de un rato, sin voltear, dijo que había algo que nunca le había dicho bien. Perpetua preguntó qué era, y él dijo que en la mañana de aquel día en que la llamó en el portón, cuando estaban los 5 en la cerca y ella pasó por el camino, él no había planeado nada, no había pensado en lo que iba a decir, solo había abierto la boca y había salido lo que estaba guardado, y que solo después, con el tiempo, había entendido que ese momento no había sido desesperación, había sido gracia. Que Dios a veces manda lo que uno necesita antes de que uno sepa nombrar lo que necesita, y que la forma en que la gracia llegó para él había sido ella, montada en un caballo alazán de crin clara, pasando por el camino en una mañana de sol. Perpetua se quedó en silencio por un momento. Luego dijo que había algo que ella tampoco nunca había dicho bien. Que ese día, cuando tiró de las riendas de Canario y se quedó parada en el camino, mirándolo a él y a los niños en la cerca, había tenido una elección clara entre seguir andando, que era lo que siempre hacía, y parar, que era lo que siempre evitaba, y que había parado no por él, ni por los niños, no en ese primer segundo. Había parado porque había mirado la hacienda con el nombre descolorido en el portón y había sentido, sin explicación racional, que allí era un lugar que la había estado esperando, y que ella había pasado toda la vida con miedo de los lugares que la esperaran, porque siempre pensó que no merecía ser esperada. Ignacio giró el rostro en su dirección y se quedó mirándola por un momento. Luego dijo con esa voz baja y firme, que era su voz para las cosas serias, que ella lo merecía, que siempre lo había merecido, y que si Dios había necesitado a un hombre cansado y 3 niños en una cerca de madera para mostrárselo, entonces había sido un buen uso de un hombre y de unos niños. Perpetua soltó una risa baja, el tipo de risa que viene del fondo del pecho y no pide permiso. Y él sonrió de la forma en que solo sonreía ahora, con los ojos junto con la boca, que es el único tipo de sonrisa que cuenta. Y se quedaron allí, mientras el naranja del cielo se volvía morado y el morado se volvía azul oscuro, y las primeras estrellas asomaban en el horizonte, tomados de la mano, sin necesitar nada más, que es exactamente a donde llegan 2 personas cuando han tenido el valor de quedarse. Y tú que te quedaste conmigo hasta aquí, que escuchaste esta historia de principio a fin, quiero preguntarte algo antes de despedirnos. ¿Alguna vez has tenido un portón de madera en tu vida? No tiene que ser de hacienda, no tiene que ser de madera. Pudo haber sido la puerta de un departamento, una mesa de café, una banca en un parque, un lugar cualquiera
donde alguien se detuvo cuando podría haber seguido de largo, donde alguien dijo, quédate, cuando podría haber dicho, me voy, donde alguien te extendió la mano cuando tenías las manos demasiado ocupadas para pedirla. Si lo tuviste, sabes el valor de lo que esta historia intentó contar. Si aún no lo has tenido, sabe que existe, que la gracia no tiene horario ni dirección fija, y que a veces pasa por tu camino en una mañana cualquiera de sol. Deja tu comentario aquí abajo. Cuéntame tu portón, tu momento, tu historia de cuando alguien se quedó, porque esta rueda de conversación es más bonita cuando tú participas en ella. Suscríbete al canal Cuentos del Campo. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Y recuerda, mientras haya gente dispuesta a detenerse en el camino cuando el corazón se lo pide, el mundo todavía tiene esperanza. Quédense con Dios y hasta la próxima plática.